Hola muchachos, ¿cómo están? Niñas también, a todos, tengan ustedes buenas tardes. Vamos a hacer una cápsula grabada y hoy día nos corresponde entrar de lleno a lo que es el proceso de independencia de América, ¿ya? Pero lo vamos a hacer desde un acercamiento investigativo, por llamarlo de alguna otra manera, a través de nuestro texto de estudio, ¿ya? Con una serie de preguntas con las habilidades de explicar principalmente, con la habilidad de identificar, ¿cierto? Y también de comprensión lectora, ¿ya? Vamos a analizar información que nos entrega el libro, vamos a analizar ideas principales e identificación de temas de algunos documentos que se nos presentan, y las páginas que nos van a ayudar en esto son desde la 216 hasta la 218, ¿ya? El gran tema es la independencia de las colonias americanas. Ya nos estamos situando alrededor de la primera década, o las primeras décadas del siglo XIX, cuando las colonias americanas se inician un proceso de independencia de su metrópolis, que era España, ¿ya? Pero antes de entrar de lleno a explicar los antecedentes externos y externos, con el famoso PPT que este profesor de manera bien fome les presenta, vamos a hacer un acercamiento, chiquillos, donde en el fondo ustedes, a través de la lectura y el análisis de esta página, van a ir respondiendo una serie de preguntas para empezar a armar un poco el cuento de por qué se produce en el fondo la independencia de América, y vamos a partir analizando cuál era la situación de España, ¿ya? De la metrópolis europea que tenía el dominio sobre estas colonias frente a los acontecimientos que van a ocurrir desde 1808 en adelante, ¿ya? El objetivo de aprendizaje, chiquillos, en esta guía es que podamos evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de Chile, como conformación de un orden republicano, la construcción de una ciudadanía inspirada en la soberanía popular, en la formación del Estado Nacional, y fundamentar la relevancia de estas transformaciones hasta hoy día en la actualidad, ¿ya? De hecho, chiquillos, no olvidar que el proceso de independencia latinoamericano va a estar conectado, va a estar inspirado por las ideas republicanas que son contrarias a la monarquía absoluta y que estaban totalmente prohibidas por parte de la corona española que ingresaran a Chile, ¿verdad? O que ingresaran a América. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo esas ideas ilustradas van a ser conocidas por los criollos chilenos, que son los que lideran, y por los criollos americanos, que son los que lideran, financian y organizan estas expediciones de independencia o estos procesos de independencia? Principalmente, chiquillos, estos libros de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, diarios que venían con noticias de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, llegan al Chile colonial principalmente en los barcos de contrabando británicos, holandeses, ya que comerciaban por puertos no habilitados, y así se permitía ingresar esta idea, y los criollos en secreto obviamente lo leían y posteriormente los comentaban en sus tertulias o en alguna conversación de alguna plaza pública, entre otras cosas. ¿Ok? Por tanto, las ideas ilustradas son un antecedente importante, un antecedente externo que va a delimitar, va a delinear las ideas de independencia contrarias a la monarquía absoluta, porque se sustentan en la soberanía popular, en la división del poder del Estado, en la importancia de la ley escrita y el constitucionalismo para ordenar el Estado y la sociedad, en la protección a la propiedad privada, en el aumento de las libertades civiles y las libertades individuales, ¿ya? Por tanto, en esta primera etapa, lo que nosotros vamos a hacer a través de la lectura de estos libros y estos ejercicios que yo les estoy dejando en esta guía, es conocer cuál era la situación que se vivía en España y cuál era la repercusión que esa situación que vivía España se vivía o se sentía también en las colonias, ¿ya? Por tanto, chiquillos, la primera pregunta, yo les puse, para ayudarles un poquito, les puse en la página donde está la información que yo quiero que ustedes registren, ¿ya? Y la primera pregunta es que ustedes me expliquen las razones de por qué la monarquía española se encontraba en una situación de crisis a mediados del siglo XVIII, ¿ya? Al partir el análisis del texto de la editorial SM, ustedes van a encontrar que la corona española a lo largo del siglo XVIII había enfrentado una profunda crisis que se hacía sentir muy fuerte, que se hace sentir muy fuerte sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, que es una crisis principalmente económica,
¿ya? Y que se ha dado por los continuos conflictos que ha tenido España con Inglaterra y la incapacidad que ha tenido España para resguardar militarmente eh, las fronteras marítimas de las colonias americanas para frenar de alguna u otra manera la continua llegada de piratas y corsarios a generar mercado negro y comercio ilegal, ¿ya? Y obviamente que esa situación genera harta molestia dentro de los criollos que tenían los permisos de comercio dentro de lo que la corona española trataba de hacer bastante estricto, ¿ya? El monopolio comercial estricto, porque ellos pagaban altos impuestos por tener esos derechos de comercio dentro del monopolio comercial. Y obviamente ellos pagaban los impuestos en el comercio legal, pero resulta que habían otros que comerciaban ilegalmente y vendían en mercado negro no pagando esos impuestos, ¿ya? Ni tampoco regidos por la fiscalización de las autoridades de la Casa de Contratación en un primer momento y de la Secretaría de Marina e Indias, que es la institución que se crea dentro del proceso de reforma borbónica. Dentro de esa situación de crisis, ¿ya? Y el mal funcionamiento del monopolio comercial, es que se generan las primeras inestabilidades dentro del mundo español, ¿ya? Muy relacionado con eso, chiquillos, en la pregunta 2, yo les pido que ustedes analicen el documento 1 que está en la página 216 e identifiquen cuál es el tema y cuál es la idea principal. Acuérdense que cuando identificamos temas nos tenemos que preguntar de qué habla el documento, ¿ya? Y para identificar la idea principal de ese tema tenemos que preguntarnos qué se dice sobre lo que se habla, o sea, qué se dice sobre el tema. Ya, la idea es que ustedes lean este documento, no es muy largo, destaquen las ideas más importantes y después respondan esas preguntas. ¿Cuál es el tema de qué se habla? Y cuál es la idea principal que se dice sobre lo que se habla, o sea, qué se dice sobre el tema. ¿Ya? Obviamente, chiquillos, que la corona española, ante esta situación de crisis, comienza a implementar las denominadas reformas borbónicas, ¿ya? Que, como vimos en una clase anterior, las reformas borbónicas lo que buscaban era aumentar el control sobre las colonias americanas y también hacer más eficiente la administración, atacar el tema del contrabando, ¿cierto? Por eso que se toman medidas económicas, como por ejemplo el decreto de libre comercio 1778, que lo que buscaba era habilitar nuevos puertos, ¿ya? Porque antes estaban solo habilitados puertos muy restrictivamente, como para el caso de Sudamérica, el puerto del Callao, y se habilita el puerto del Paraíso y el puerto de Concepción, ¿ya? También se cambia el sistema de transporte, ¿ya? Porque había fracasado el sistema de flotas y galeones y se cambia por el de los navíos de registro para tratar de darle mayor fluidez al proceso de intercambio comercial entre la metrópolis y la colonia, ¿ya? Pero lo que yo les pregunto en la pregunta 3 es, y eso lo explica bien el texto también en la página 217, es ¿qué consecuencias provocaron en las colonias americanas la aplicación de estas reformas borbónicas bajo estos objetivos de aumentar control, pero también mejorar la eficiencia administrativa, sobre todo en la recaudación de impuestos? ¿Ya? ¿Qué consecuencias generó? Y ahí, chiquillo, hay un elemento importante, porque el texto lo plantea bien clarito y dice que en el fondo, producto del mal funcionamiento del monopolio comercial, pero por otro lado, en hacer más estricto la estructura de esta administración colonial que era pretendida por los Borbones, lo que se va a comenzar a generar es que lo que buscan esas medidas es volver a generar un sistema económico que tenga beneficios para la metrópoli. Ya acuérdense, la balanza comercial positiva. Y obviamente eso deja en una precariedad económica constante a los reinos americanos. Y eso genera también cierto malestar en los criollos, ¿ya? Acuérdense también que en el caso específico chileno, una de las medidas de la reforma borbónica era la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿ya? Lo cual generó también un retraso educacional dentro de las colonias americanas porque los jesuitas eran los grandes profesores y eran los que tenían los más importantes colegios, ¿ya? Para el caso de Chile, eso que es muy concreto, ¿ya? Por tanto, hay tres cosas que van a comenzar a molestar a los criollos. Ahora, importante, chiquillos, que tengan claro, ¿quiénes son los criollos? Los criollos son aquellos hijos de españoles, pero que han nacido acá en América. Por tanto, en ellos también se está generando un protonacionalismo. ¿Ya? En el libro hablan de una primera identidad nacional, pero eso no está correcto. Es un protonacionalismo. Lo que es un protonacionalismo es un
un nacionalismo primitivo que consiste en cuando las personas comienzan a generar vínculos con el territorio en el cual habitan. Por tanto, los criollos, que eran parte de la élite colonial, junto a los peninsulares españoles que venían de España a vivir a América, los criollos comienzan en el fondo a diferenciarse de estos peninsulares y en el fondo comienzan a sentirse distintos también. Sienten que la corona española los trata de forma distinta, porque cada vez que hay que nombrar un gobernador, un virrey, que son cargos de la alta jerarquía en América, el rey nombra a un español, a un peninsular, que tiene que viajar a tomar posesión de ese cargo. Y los criollos solamente están administrando el cabildo, que es una organización menor, es la municipalidad. ¿Ya? Por tanto, los criollos sienten que el rey no confía en ellos y que además el territorio que se tiene que gobernar a través de un gobernador o un virrey son territorios en el cual ellos han nacido. Por tanto, hay hartas cosas dentro de esta administración colonial que van a comenzar a generar molestia en los criollos. ¿Ya? Por eso que yo les pregunto la pregunta 4, que también está en la página 217, ¿qué hechos fueron alimentando anhelos de mayor autonomía política en la élite criolla frente a la metrópoli española? Algunas ya se las he mencionado en esta pequeña cápsula explicativa. Un punto importante, chiquillos, es decirle que las reformas borbónicas venían a intentar, en el fondo, solucionar la situación de crisis que se encontraba España. Pero vamos a darnos cuenta que esas medidas que pretendían, en el fondo, frenar la crisis o mejorarla, fueron en alguna medida ineficientes y por otro lado llegaron muy tarde. ¿Ya? En la pregunta 5, yo les pido que ustedes lean el documento 2 de la página 217 e identifiquen el tema principal. Nuevamente, ahora pero en el documento 2, buscar el tema y la idea principal guiándonos por las preguntas de qué se habla y qué se dice sobre el tema. Un hecho circunstancial, en el fondo, que va a ser el factor detonante, la gota que rebalsa el vaso, de estas molestias que venían acumulándose por la crisis que está viviendo el sistema colonial, ya desde la crisis de la metrópoli y la precariedad y los anhelos de mayor autonomía que hay en las colonias por parte de los criollos, es que el imperio napoleónico, Napoleón Bonaparte, en 1808, toma prisionero al rey Fernando VII, por secuencias que yo voy a explicar en la próxima clase, la entrevista a Bayona, el motín de Aranjuez, entre otras cosas, y toma prisionero al rey Fernando VII, que es el rey de España, y nombra como nuevo rey de España a José Bonaparte, hermano de Napoleón, con lo cual se genera una acefalía monárquica, ¿ya? Y ese hecho es el factor detonante de los procesos de formación de juntas con que se inician las independencias latinoamericanas, ¿ya? Por tanto, lo que yo les pregunto en la pregunta 6, valga la redundancia, es cómo reaccionan en España los españoles ante este rey ilegítimo, José Bonaparte, nombrado por el emperador Napoleón, y la prisión de su rey legítimo, Fernando VII. ¿Qué hacen los españoles ante esta acefalía, ante esta ausencia del rey legítimo? ¿Ya? Y eso está en la página 218. En la misma página 218 se explican cuáles eran las alternativas de las repercusiones que la prisión del rey Fernando VII tuvo en las colonias americanas. ¿A qué decisión se debían enfrentar estos criollos? ¿Hacemos, ¿Hacemos caso a la organización que están teniendo los españoles o formamos nuestras propias juntas de gobierno? Esa es la decisión que tienen que tomar. ¿Ya? Y también esa explicación está en la página 218 y ustedes de la lectura me van a contestar. Y para cerrar esta introducción sobre la situación previa de la metrópolis española y de las colonias, es que les voy a solicitar, con lo leído, con lo estudiado, con lo que han logrado identificar y explicar en las preguntas anteriores, es que me creen un esquema explicativo con los factores separándolos en económicos y en políticos, que pueden considerarse como antecedentes de la independencia de América. ¿Ya? ¿Qué elementos, qué factores en lo político, qué factores en lo económico de lo que hemos estudiado en esta página y lo que yo les he explicado en esta breve cápsula grabada, se pueden considerar como antecedentes del proceso de independencia de América? ¿Ya? El detalle propio de la clasificación de los antecedentes, la explicación, las etapas, la periodificación, es propio
de la próxima cápsula grabada, la semana siguiente, y espero que en el horario de chat se conecte la mayor cantidad de ustedes para poder responder a las dudas que hayan surgido de esta actividad. Ya, acuérdense que estamos en el mes de septiembre, donde vamos a celebrar un aniversario más de nuestra primera Junta Nacional de Gobierno, que responde a estos hechos que estamos estudiando. Así que, aparte de bailar cuecas, comer empanadas, chiquillos, van a poder explicar en su casa qué verdaderamente estamos celebrando el 18 de septiembre de 1810 y además por qué se dio ese proceso, esa decisión de formar una Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1800. Que estén muy bien, ha sido grato estar con ustedes y nos vemos en el horario de chat. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Chau.